Pues muy buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse. Muchas gracias, Bo, por aceptar la invitación y platicarnos de tu historia a lo largo de todos estos años en Niken. Gracias, Erika Raco, por ayudarnos, apoyarnos con la traducción y bueno, eventualmente también Mari Limón. Gracias, Lau, por prestarnos tu plataforma. Entonces, pues este es un trabajo en equipo. Muchas gracias a todos. Y te escuchamos, Bo. Bo, do you need me to translate that? No. Okay, good. That's good. And are you going to record this? Laura, I think she's doing it. Monica? Yes, it's already recording. Yes. Oh, okay. Yeah. Thank you. Good evening, everyone, and welcome to our presentation. Buenas noches a todos y bienvenido a esta presentación. I was honored to be asked by Monica and others to share my story and my Niken experience with you. Para mí es un honor compartir mi historia con Niken. Mónica me preguntó que hiciera esta presentación. To make a very long story short, I started broke, and now I have a life of freedom and great income. Puede ser una historia larga, corta. Comencé cuando no tenía nada de dinero y ahora tengo una vida que la puedo disfrutar y una vida de bienestar. Before Niken, I had done many different things. I was a musician and a business owner. Antes de Niken, yo hice muchas cosas. Fui un músico, también tuve un negocio, era dueño de un negocio. I worked in real estate. También en bienes raíces. But I was not happy with my income. I had two small children and needed a better life for them. Y no estaba contento con lo que estaba haciendo, no tenía buenos ingresos y tenía dos niños pequeños. I had seen the ups and downs of traditional business, and normal business can be very expensive when it does not work. Pude ver las subidas y bajadas de los negocios y tener un negocio puede ser muy caro. And so when I joined Niken, I was introduced by a real estate customer of mine, and I was amazed someone so wealthy like him was doing Niken. Entonces, cuando a mí me presentaron Niken, me lo presentó un cliente mío, un cliente que tenía mucho dinero, y realmente me sorprendió ver que una persona como él se uniera a Niken. He had such a great experience with Niken products that he wanted to buy the company, but it wasn't for sale. Él tuvo una experiencia tan buena, tan increíble con los productos Niken, que él quería comprar la compañía, pero la compañía no estaba a la venta. So he became a consultant like everybody else, and he sponsored me, and we've had a great time all these years. Así que él se hizo consultor igual que yo y tuvimos un muy buen tiempo, lo pasamos muy bien haciendo Niken. I have to tell you, I had been in network marketing for about a year and a half before Niken. También les tengo que contar que yo participé en red de mercadeo como un año y medio antes de unirme a Niken. And it was helpful because I realized what I did not want to do again. Y eso me ayudó porque me entendí lo que no quería, o los errores que no quería cometer en Niken. I made a lot of mistakes with the other company. I was not coachable. I could go on, but when I got into Niken, I was ready. Entonces, en la otra compañía cometí muchos errores. Uno de ellos fue que no permitía que me enseñaran. Así que cometí muchos errores. Cuando entré a Niken estaba listo. And also, like many other companies, it was going out of business, and Niken came along with a very solid track record from Japan. La otra compañía en la que yo participé estaba como que saliendo del negocio. Ay, sí, mi amor. Aparte, como que se estaba cerrando la compañía y Niken estaba recién comenzando y tenía un muy buen camino recorrido ya. Le estaba yendo muy bien a Niken. By the way, I really want to thank Erika and everybody here. Translating is a hard job. Thank you so much. Él dice que me queda la gracia porque traducir es difícil. You're welcome.
So you told me you want me to talk very, very fast, yes? No, no, no. No, no. So when I joined Nikan, I was impressed by the products. Entonces, cuando yo me uní a Niken, estaba muy impresionado con los productos And the philosophy of the 5 pillars of health. y la filosofía de los 5 pilares de la salud. I'm not going to go through all of them now, but whoever's introducing you to Nikan will tell you all about it. No voy a hablar sobre los 5 pilares de la salud, cada uno de ellos, pero la persona que te invitó a hacer este negocio te los puede explicar. But Nikan is 2 things. It's the company and the products, but it's also how we distribute the products, network marketing. Niken se refiere a 2 cosas, a los productos y a cómo nosotros distribuimos los productos, a la red de mercadeo, cómo lo hacemos. And to build a really large, successful network that helps many people, you want to use the products and no network marketing together. Y para poder ayudar y tener éxito en esta empresa, tienes que entender los productos y también tienes que entender cómo utilizar la red de mercadeo, cómo hacer lo que funcione bien. I'm going to share my presentation here and show you some pictures. Can you see that okay? Yes. Voy a compartir mi presentación y mostrarle algunas fotos. ¿Pueden verla bien? Sí. Good. Nikan is really a better way to achieve a life of balance and freedom. Niken es una mejor manera de alcanzar una vida de bienestar y de libertad. And we'll be talking about moving quickly so you can find several good people as soon as possible. Y vamos a hablar también de uno tiene que moverse rápidamente para encontrar pocas personas, pero que sepan hacer el negocio bien. An important word in network marketing is momentum. I think in Spanish, is it impulso? Sí, un momento, impulso, un momento. En inglés hay una palabra que es muy importante, es momentum. O sea, es encontrar como el movimiento, el impulso que te llevará a hacer este negocio. Before we go any further, I've heard it said our mind is like a parachute and it works much better when it's open. Escuché que alguien dijo que nuestra mente es como un paracaídas y funciona mejor cuando está abierta. Keep your mind open to some new ideas. Maybe you haven't tried how to do the business and how to help more people. Entonces tienes que mantener la mente abierta como para recibir nuevas ideas y para ayudar a la gente. This is a picture from long, long ago in a city far, far away. Esta foto es una foto de hace mucho, mucho tiempo atrás en una ciudad muy, muy lejos. No, it's not Star Wars. It's New York City and a band that I played in long ago. I was a musician for many years. No, no se trata de Star Wars, pero se trata de que yo era músico y yo toqué en esta banda hace mucho tiempo atrás. But I show this picture because anybody can do Nikan. Any life experience you've had can be very valuable. Le muestro esta foto, la comparto esta foto con ustedes para mostrarle que cualquier persona puede hacer Niken. Cualquier experiencia que tú hayas tenido en el pasado te puede ayudar a hacer Niken. So whether you're a heart surgeon or a truck driver, a housewife, a house husband, whatever you've done, that can be helpful in doing Niken. Ya sea que tú seas un esposo común y corriente. Un doctor de, ¿cómo se llama? Un cardiólogo de operación, un esposo, una esposa, puedes hacer este negocio. When I started Nikan, I interviewed some of the top people in Nikan. Cuando comencé a hacer Niken, yo interviewé a las personas que estaban más alto haciendo Niken. I asked them, because you know, they're all different people, different personalities. They all do things a little differently. Porque toda la gente es diferente, todo el mundo hace las cosas en forma diferente, un poquito diferente. And I'm going to share with you those things that they taught me. Y les voy a compartir con ustedes las cosas que ellos me enseñaron.
I contacted many people because I knew not everyone is going to be interested in the products or the business. Contacté a mucha gente porque yo sé que no todo el mundo iba a estar interesado en el negocio o en los productos. And some people will go very, very slowly, do very little. Others will go very, very fast. So you want to get many people on your team quickly. Algunas personas van a empezar muy lento y van a vender muy poquito, otras personas van a ir muy rápido y van a hacer mucho. Así que tienes que hacer lo que más pueda en involucrar mucha gente en tu equipo. It took me 2 months to go silver and a year to go gold. Me tomó 2 meses para llegar a plata y 1 año para hacerme oro. Took me 3 years to go platinum and 5 years to go diamond. Me demoré 3 años en hacerme platino y 5 años en hacerme diamante. Eventually, I became royal diamond, but I had many diamonds and royal diamonds in my downline, so I was very fortunate. So, eventualmente llegué a diamante real, pero en mi línea para ese momento ya tenía muchos diamantes y diamantes real, así que fui muy afortunado. But by having such a large network, I've been able to travel the world like these pyramids in Mexico. He tenido la oportunidad de viajar por el mundo, he estado en lugares como este, en esta pirámide en México, The Bahamas and Hawaii. en las Bahamas, en Hawái. And while I'm there with family and friends, my network is creating income and helping many people while I'm on holiday. Y mientras que yo estaba en estos lugares disfrutando, mi red de mercadeo estaba produciendo ingresos. So that's one of the greatest products of Nikken, freedom. Entonces, eso es uno de los grandes productos que Nikken ofrece, la libertad. Many times I've traveled to Europe, other places, and I brought family and friends with me who could not afford to go, but I paid for everybody. Muchas veces también tuve la oportunidad de viajar a Europa y pude invitar a familiares que fueran conmigo y yo les pagué el viaje a ellos. Ellos no podían hacerlo. I always wear my magnetic insoles in my shoe. Yo siempre uso mis plantillas magnéticas en mis zapatos. If you look on the lower left, you'll see the Tower of Pisa. Si miran la parte izquierda, la foto izquierda, van a ver la Torre de Pisa. It's a good thing I had my insoles. When I was there, the tower started to lean over. Fue bueno que yo estuviera usando mis plantillas magnéticas porque cuando yo estuve ahí, la torre empezó a ladearse así. Luckily, the extra energy that the insoles gave me, I was able to hold the tower up. Lo bueno fue que la energía que me estaban dando estas plantillas me ayudó a mantener la torre para que no se cayera. Sorry about that. Not all my jokes are very funny. No, dicen disculpe, no todas mis bromas son muy divertidas. And so for me, Nikken has really been a wonderful life experience, helping many people globally in many countries. Para mí, Nikken ha sido una muy linda experiencia ayudando a la gente global en todo el mundo, en todo tipo de experiencias. But how did this happen? Was it magic? No. ¿Cómo pasó esto? ¿Fue mágico? No. Basic rules. Number 1, get involved, stay active. La regla básica es involucrarse o entrar a Nikken y estar activo. I hope you're taking notes because we are more teachers than we are sellers. Espero que estén tomando nota porque nosotros somos más profesores que vendedores. And so you want to be aware of these 20 things or 10 things I'm going to share with you tonight. Make notes. Así que por favor tomen nota de estas 10 cosas que yo voy a compartir con ustedes. You want to apply them, teach them to others, and teach them to teach other people the same thing. Por favor, enséñenle estas 10 cosas a otras personas para que ellos se los puedan enseñar a otras personas. Every day, do something to build your business, to build your knowledge and belief. Listen to an audio, watch a video, talk to somebody, follow up. Todos los días haz algo, como escuchar un video, leer un libro, hablar con la gente, dar seguimiento, hazlo todos los días. At the bottom of the slide, it says, if you're going to be a bear,
be a grizzly, a big bear. En la parte de abajo de la foto dice, si vas a ser un oso, sé un oso grande. The most important thing to begin with, fundamental, is your why. What is your why? Why are you doing Nikken? La cosa más importante de esto es entender el por qué tú estás haciendo Nikken, por qué. It's important to be clear about it because your why is the gasoline, it's the atomic engine that's going to drive you and keep you going even through tough times. ¿Y por qué es importante? Porque el porqué de que tú estás haciendo Nikken es lo que te va a impulsar, es lo que te va a llevar en los momentos difíciles para seguir continuando haciendo Nikken. For me, I was just ready to earn a high income. I never earned a very high income before Nikken. Para mí fue el ganar más ingresos. Yo nunca había ganado un buen ingreso antes de Nikken. And so I had two small children, not enough income, Entonces tremendous motivation. en ese momento yo tenía 2 niños pequeños, no suficiente ingreso, y esa fue una motivación bastante grande. Here's the Nikken 5 pillars of health, leading a balanced life. Aquí están los 5 pilares de la salud, viviendo una vida en balance. So for me, I needed to create more income so I could support my family. Those were the things that really mattered to me the most. Para mí era importante crear más ingresos y para poder apoyar a mi familia. Esas 2 cosas eran muy importantes. What is it you want and how much do you want it? ¿Qué es lo que tú quieres y cuánto realmente lo quieres? I suggest you build a very strong desire for what it is you want. Te sugiero que tú realmente construyas o tengas un gran deseo para que te enfoques en lo que tú quieres. And by going to Nikken events, in the old days, or attending many Zooms and listening to audios, your desire for a better life grows and grows. Y en el tiempo de antes, cuando podíamos asistir a los Nikken eventos, era bueno ir a eventos, pero ahora participa en todos los Zoom que puedas, porque esto te va a ayudar a que tu deseo o que tu inspiración crezca. Money is an important part of our life. Dinero es una parte importante en nuestras vidas. You can't buy food without it. You can't travel. You can't help other people very much without an abundance of money. Tú no puedes comprar comida sin dinero, no puedes viajar sin dinero y no puedes ayudar a la gente realmente si no tienes el dinero. This is an interesting explanation of Nikken, in my opinion. Esta es una interesante... perdón, Bob, can you repeat that? Yeah, this is an interesting presentation of time and money. Esta es una interesante presentación de tiempo y dinero. And we're talking about time and money in abundance. Y estamos hablando de tiempo y dinero en abundancia. Look at number 1. Mira el número 1. There are 4 kinds of people in the world in relationship to time and money. Hay 4 tipos de personas en relación al tiempo y al dinero en el mundo. Person number 1 has no time, no money. They work very hard, but they're broke. Número 1 es que no tienen tiempo y no tienen dinero. La gente trabaja mucho, pero están siempre sin dinero, quebrados, sin dinero. And I know I've been there and it's depressing and it's not happy. You're not happy. Y yo conozco esto porque yo estuve ahí y es un lugar que no es muy feliz. The second type of person has no time but plenty of money. Maybe they work 80 hours a week, good income, but they can't see their family or enjoy life. Y el segundo es que la gente no tiene tiempo, pero sí tiene mucho dinero. Trabajan mucho, pero no pueden disfrutarlo con su familia, porque están siempre trabajando. Third type of person has plenty of time. Maybe they're unemployed, can't work, but they can't go or do anything. Y el tercero es que tienen mucho tiempo, quizás no están empleados, quizás no pueden trabajar, pero tampoco no pueden hacer nada. And the fourth type of person is someone who has time and money in abundance. Sí. Y la siguiente persona es la que tiene tiempo y tiene dinero en abundancia. And so that's
really the freedom that's possible with Nikken to create that kind of income and to be able to enjoy it as well. Y esa es la libertad que te da Nikken, crear un buen ingreso y disfrutarlo. Now this is in Spanish, but it's called the cash flow quadrant. Esto está aquí en español y ustedes lo pueden leer, es el cuadrante de flujo de dinero. I will leave this PowerPoint with Monica and everyone else so you can copy it if you want to. Voy a dejar este PowerPoint con Mónica para que ustedes puedan copiarlo o verlo, compartirlo, si ustedes desean. The cash flow quadrant is very, very important to know and understand. El cuadrante de flujo de dinero es muy importante entenderlo. Muy, muy importante. You're supposed to say that in English. Very, very important. But if you look at this in the upper left, it's about being an employee, and the lower left, it's about working for yourself. Okay, si lo ven en la parte izquierda de arriba es ser un empleado y en la parte de abajo es trabajar para ti mismo. In the upper right, it's about being a business person, and in the bottom right, it's about being an investor. These are the 4 different ways people earn income. Ok, entonces en la parte derecha arriba es ser un empresario y en la parte de abajo es invertir. Estas son las 4 maneras que uno puede hacer dinero. This is the better image of how that works. Esta es una mejor imagen de cómo este cuadrante que acabo de hablar funciona. If you look at that line in the middle, everything to the left is about hoping for security. Si ustedes ven esta foto, hay una línea en el medio que divide este cuadrante y toda la parte izquierda se refiere a buscar seguridad. And most of the population is an employee for somebody else. Y la mayoría de la población en el mundo son empleados para alguien más. After a while, many people realize, you know, I can do better working for myself, so they become self-employed. Después de un tiempo la gente se da cuenta que pueden hacer mejor, o ocupar mejor su tiempo y crear mejores ingresos si trabajan para ellos mismos. The trouble with the left side is that it's linear income. El problema con la parte izquierda es que el ingreso es lineal. If you work 20 hours, you make so much money. You want to double that, you have to work 40 hours. Entonces, si tú trabajas 20 horas y quieres doblar el ingreso, tienes que trabajar 40 horas. And so you're trading time for money, and you have to be there all the time to earn income. Entonces tú estás cambiando tu tiempo por dinero y tienes que estar siempre ahí para poder ganar un ingreso. For people who want more out of life, more freedom, more control of their life, you want to go to the right side. Para las personas que quieren tener más libertad y ganar más ingreso, tienen que cambiarse a la parte derecha del cuadrante. On the left side, about 95% of the people are either employees or self-employed. Más o menos what do you say, 90%? Yeah, 95%. Okay, 95% de la población son empleados o son autoempleados. On the right side, business owners are only about 4% of the population. En la parte derecha, los dueños de negocios solamente son un 4% de la población. But you know, when you have a business, you have a system and people are working for you as employees. Maybe you have a huge company, hundreds of people are working. Cuando tú eres dueño de un negocio, tienes un sistema y tienes gente trabajando para ti, quizás cientos de personas trabajando para ti. And if you're on vacation, the business does not stop. You're earning income while you're on holiday. Y si tú estás en vacaciones, el negocio no se cierra, tú sigues ganando ingresos. But traditional business is very expensive, very complex. Most people couldn't do it, and so they don't. Pero un business tradicional requiere mucho dinero, ¿ya? Y es difícil, y la mayoría de la gente no está dispuesta a hacer eso. Once a business owner is making
a surplus of income, lots of money, they move down to the lower right side and they invest. Cuando un dueño de negocio ya comienza a hacer mucho, pero mucho dinero, ellos pasan a invertir, pasan al cuadrante de abajo. And that's where you have money working for you. Y eso es cuando ya tú tienes dinero trabajando para ti. Up above in the business owner section, you have people working for you. As an investor, you have money working for you. En la parte del cuadrante de arriba, donde tú eres dueño del negocio, tú tienes gente trabajando para ti. En la parte de abajo, tú tienes el dinero, haces que el dinero trabaje para ti. When I realized these 4 ways of earning income, I definitely wanted to be a business owner and eventually become an investor. Cuando yo entendí este cuadrante, definitivamente quise ser dueño, tener un propio negocio y eventualmente empezar a invertir. And when I realized that Nikan, the products, and network marketing together can create this for me, I got very excited and I worked very hard. Y cuando me di cuenta que Niken podía crear esto para mí, me emocioné mucho, me puse muy contento y me puse a trabajar. Many times I've been on holidays for a month and my income kept coming in while I'm on holidays. Muchas veces he estado disfrutando de vacaciones y el ingreso sigue llegando mientras yo estoy de vacaciones. It's because the network has many people who are using the products, selling products, sponsoring others, helping others, even if I'm not there. Porque la red de mercadeo está siempre continuamente moviendo productos, vendiendo productos, ayudando a otras personas, aunque yo no esté ahí. And you can create this too. Y tú también puedes crear esto. Network marketing. Red de mercadeo. And for women, the income can be the same as for a man. If you create a business and a man has the same size of business, you both make the same money. Y para las mujeres, lo bueno es que también pueden crear un negocio como esto, y si tienen un hombre y una mujer y los dos tienen el mismo negocio, los dos pueden ganar lo mismo. I remember thinking when I first learned about this, is it possible that you could be in Cancun like these two people and enjoy life and still make money? Cuando yo recién entendí esto, o empecé a aprender sobre esto, me pregunté, ¿es posible que yo esté aquí sentado como estas dos personas en Cancún, disfrutando estas vacaciones y a la vez haciendo dinero? For many people, network marketing seems complex, but it's really pretty simple. Para muchas personas, red de mercadeo parece ser algo muy complejo, pero en realidad es algo muy simple. The more people in your network who are using the products and helping others, the more monthly volume that creates. Mientras más personas tengas en tu línea, trabajando, usando los productos, vendiendo los productos, más dinero vas a tener. The more volume that creates, that means more income for you and the people in your network. Mientras más volumen esto crea, va a haber más dinero para la gente que está en tu línea. The simple description is the bigger the network, the bigger the check. La descripción simple sería, mientras más grande sea la red de mercadeo, más grande va a ser tu cheque. Some people say, well, I don't want to make money, I just want to help people. Yo no quiero hacer dinero, yo solamente quiero ayudar a la gente. Let me ask you, who's helping more people? Someone just selling a product here and there, or someone with 1,000 people in their network who are doing that? Dígame, ¿qué persona puede ayudar más a otras personas? ¿Una persona que vende de vez en cuando un producto por aquí, un producto por allá? ¿O una persona que tiene una red de mercadeo ofreciendo este producto? Repeat after me. The bigger the network, the bigger the check. Repiten, por favor, esto. Mientras más grande sea la red de mercadeo, más grande va a ser el cheque. Again, I can't hear you. No te puedo escuchar, por favor, repiten, quiero escucharlas. Mientras más grande sea, más grande el cheque. más grande el cheque. Más grande el cheque. Correcto, The correcto. bigger the network, the bigger the check. But it's important that you realize it's just that simple. The bigger the network, the more, and that's why if you want to help people, you want to make more money, have more freedom, build a big network as soon as possible. Entonces es importante que ustedes entiendan esto, que mientras más grande sea su red de mercadeo o su línea,
más van a poder ayudar a la gente. It's important that you get educated a little bit. También es importante que ustedes se eduquen un poquito en esto. Get whatever books you can on network marketing, watch videos on YouTube, and every day study a little bit. Entonces tienen que entender y aprender cómo funciona la red de mercadeo, ¿no? Lean libros, vean videos, todos los días hagan un poquito de esto. Two important books are Go Pro by Eric Worre. Dos libros importantes, uno es Go Pro by Eric Warren And The 4-Year Career by Richard Brooke. y el otro es una carrera de 4 años por Richard Brooke. I suggest you get them. They are available in Spanish. Les sugiero que ustedes obtengan esto y están disponibles en español. Don't buy the book and just read it once. Read it 10 times. No compren el libro y léanlo una vez, por lo menos 10 veces léanlo. Would you read a book 10 times if it could increase your income 10 times? ¿Ustedes leerían un libro 10 veces si esto les ayudaría a ustedes a incrementar sus ingresos 10 veces? Muchas personas rápido. Sí, Many people fast. Sí, claro que sí. sí. Success is inspired by the strengths of many. El éxito está inspirado por la fuerza o la entereza de muchos. You want to share Niken, the products and the opportunity with many people because you want to find at least 3, 4, 5 people who are serious. Tú debes compartir a Nick en los productos y todo con muchas personas porque tú tienes que encontrar la gente clave. These are people who are as active as you are, sponsoring as many as you are or more. These are people who are not just using products. They're serious. Esta gente que tú tienes que encontrar son gente igual como tú, que están usando los productos, que están compartiendo los productos, que están buscando gente. Son personas serias. You may have to sponsor 15, 20 or more people to find 3, 4, 5 really good ones. Ustedes tienen que quizás encontrar 15, 30, 50 personas para poder encontrar los líderes que serían quizás 3, 4 o 5. In the beginning, I made a lot of mistakes. En el comienzo, cuando yo empecé con Niken, cometí varios errores. Some people would say, yeah, Bo, I want to do it. I'm going to go. I want to go Royal Diamond. Algunas personas me decían, sí, Bo, yo quiero llegar a diamante real, yo lo voy a hacer. I thought, wow, that's great. I've got a Royal Diamond. Y yo decía, wow, increíble, aquí tengo un diamante real. Maybe you know that people don't always do what they say. Quizá ustedes se han dado cuenta que no toda la gente hace lo que dicen que van a hacer. It's not that they're bad people, but some people get discouraged. Some people don't have the skill. Some people go much slower than others. Y eso no quiere decir que sean personas malas, que algunas personas se desaniman, otras personas van más lento, otras personas quizás no le pierden el interés. You cannot control other people. Tú no puedes controlar otras personas. You can only control what you can do, and you can talk to and share Niken with many people. Lo único que tú puedes controlar es lo que tú puedes hacer, compartir Niken con mucha gente. Es todo lo que puedes controlar. In my first 3, 4 months, I contacted 100 people. En mis primeros meses contacté a 100 personas. One a day, 1 or 2 a day, have coffee, have lunch, call somebody up. Porque Like una, that. Yeah. dos al día, lo invitaba a tomar café, o llamaba. But at least 5, 6 days a week, I was talking to 1 or 2 people per day. Pero al menos estaba hablando 1 o 2 personas diariamente, 5 veces a la semana por lo menos. And of course, you have to follow up. If you talk to Maria on Monday, you better be calling her back on Tuesday or Wednesday to get her on an ABC and give her more information. Y por supuesto, tú tienes que dar seguimiento. Si tú hablas con María el lunes, tienes que volverla a llamar el martes o el miércoles, darle seguimiento. If I was sponsoring or wanted to talk to, let's say, Monica, I would ask her a question.
Por ejemplo, si yo estoy hablando con Mónica y le quiero patrocinar, yo le haría la siguiente pregunta. I just want to share a little story with you. When you go to a restaurant and you sit down, do they automatically bring you a taco or a hamburger? Por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante, de inmediato, apenas tú te sientas, te traen una hamburguesa de inmediato o te traen un taco. No, they give you a menu so you can make a choice. No, ellos te dan un menú para que tú puedas escoger. I would say, Monica, I'm doing something I really love. It's called Nikken. Yo le diría, por ejemplo, Mónica, yo estoy haciendo algo que realmente yo amo, me encanta, y se llama Nikken. Tell me, Monica, what interests you more? Physical health, financial health, or both? Yo le diría, Mónica, ¿qué es lo que más te interesa? ¿La salud física o la salud financiera? ¿O ambas? And so she'll tell me, and excuse me, if it's only products, I'll talk about products for now. Y por ejemplo, si ella me dice productos, yo le hablaría de productos. In actual fact, if we're talking about the business, we have to talk about products also. Y si nosotros estamos hablando de negocio, también tenemos que hablar de productos. There's no business without great products, right? No hay negocio sin buenos productos. So I would say, Monica, look at the products, look at the opportunity, and tell me what's right for you. Yo le diría, Mónica, mira los productos y mira la oportunidad y dime qué es lo que es correcto para ti. I would maybe send her a video link. I would show and demonstrate some products. I would get her on an ABC call with somebody else. Yo lo que haría entonces, le enviaría un link para que ella viera algún video, haría una presentación de un ABC con alguien más. And the last one, I don't remember. So it's important to know that people all over Mexico, Latin America, and in many countries are having success with Nikken. Es importante entender que en Latinoamérica, en México, en todas partes, la gente está teniendo éxito con Nikken. And so very often I've met many people who think, well, they can do it. I don't think I can do it. Muchas veces he encontrado gente que piensan y dicen, ellos lo pueden hacer, pero yo no puedo. The only thing that's stopping you is yourself. Lo único que te está deteniendo a ti hacer esto, eres tú mismo. And so there's a big focus in Nikken on personal growth, humans being more, becoming a better and better you. Entonces hay un gran enfoque en el crecimiento personal. Uno se llama siendo mejores seres humanos, el foco es en ti, o el enfoque es en ti. When I first got started, my sponsor is on the left, and next to him is the young Mike DiMuccio. This is 1992. Esta foto fue tomada en 1992 cuando yo recién comencé en Nikken. Mi patrocinador, el que está al lado de Mike DiMuccio, ahí está Mike cuando estaba jovencito. And I made it to silver, and there was a contest, and we won a trip to Japan. Yo llegué a plata y había un contest, no recuerdo cómo se dice contest, pero pude ir a Japón, me lo gané. ¿Convocatoria? ¿Sería como convocatoria? Sí, hubo una convocatoria y me la gané y fui a Japón. Correcto. Gracias. And whenever Nikken has any incentive, any contest, do it and win it. Cuando Nikken ofrezca algún concurso o algún incentivo, háganlo y ganen. Why? ¿Por qué? Because number one, you get paid twice Primero que nada, te pagan doble. by doing the work and creating the volume and helping people, you're making income. Para que creando el volumen, ayudando a la gente, tú haces el ingreso, ganas. But also if there's a trip involved, you get a free trip. This was to Japan, it might be to Europe, it may be anywhere. Pero también puedes ganar el viaje. En mi caso fue un viaje a Japón y lo puedes ganar y es gratis. That trip to Japan changed my life. Ese viaje a Japón cambió mi vida. I met people from many countries winning with Nikken.
conocí a mucha gente de otros países ganando con Nikken. And so when you're working with people in Nikken and you're in a beautiful place, it makes you realize there's so much more possible for you in your life. Entonces, cuando tú estás trabajando o ganando con Nikken en un lugar hermoso, estás disfrutando de ese evento, te hace entender que puedes hacer mucho más, que existe la posibilidad que tú puedas hacer más. And so by working with the people I sponsored, after several years, I had a team of platinums, diamonds, and royal diamonds. Y trabajando con la gente que yo patrociné, después de un tiempo tuve diamantes, platino y diamantes reales. Some of my leaders, Lillian Galley, Ihor Lenko, and Gloria Nava. Algunos de mis líderes, Lilian Gale, que está aquí, y Jorlinko y Gloria Nava. Whenever you see anybody having success with Nikken, you must tell yourself, if they can do it, so can I. Cuando tú veas a alguna persona que está teniendo éxito en Nikken, tú tienes que decirte a ti mismo, si ellos pueden, yo también puedo. You're not going to achieve something you don't believe you can. Tú no vas a alcanzar algo si tú no crees que puedes lograrlo. You're not going to achieve something if you don't make the effort. Tú no vas a alcanzar algo si tú no haces el esfuerzo. Now, is going platinum, diamond, royal diamond easy? No. ¿Llegar a platino, diamante, diamante real es fácil? No. But is it worth it? Yes. ¿Pero vale la pena? Sí. To be able to turn your income into a much higher income, residual income, and to have freedom, is that worth it for you? ¿Vale la pena cambiar tu ingreso y hacerlo cada vez más grande? ¿Vale la pena eso para ti? When I started, I had lost a lot of money in a previous business. Cuando yo comencé con Nikken, había perdido mucho dinero en otro negocio que había empezado antes que Nikken. I did not want my children to grow up in a poor environment. Yo no quería que mis hijos crecieran en un ambiente pobre. I want them to realize that anything is possible. Yo quería que ellos entendieran que todo es posible. And so I worked very hard so I could get up to a point where I was making more money than ever before and helping many people. Entonces trabajé muy fuerte para poder hacer dinero, mucho más dinero que yo había hecho antes, y así poder ayudar a mucha gente. Repeat after me. If they can do it, so can I. Por favor, repitan después de ellos, si ellos pueden, yo también puedo. Y ellos pueden, Yo también puedo. Uno más. They can do it. Y ellos pueden, Ellos también pueden, puedo. yo también Pueden, puedo. yo también puedo. Si ellos pueden, yo también puedo. I think that's very, very important that you not only want success, but you must expect it sooner or later that it will happen. Eso es muy importante, que ustedes entiendan que tarde o temprano ustedes van a lograr el éxito. One of my leaders from Miami, Pupe Garavete, Una de mis líderes es de Miami y ella se llama Pupe Gabarrete. when she joined Nikken, she was a grandmother. Cuando ella se unió a Nikken, ella ya era una abuelita. Never been in business before. Nunca había hecho un negocio antes. She had a great Nikken product experience. Ella tuvo una experiencia con los productos de Nikken fantástica. And eventually she became Royal Diamond. Y eventualmente ella también llegó a Diamante Real. If she can do it, so can I. Si ella lo pudo hacer, yo también puedo hacerlo. Uno más. Una vez más, por favor, repitan. Si ella lo puede hacer, Si ella lo puede hacer, yo lo puedo hacer. Lo puedo hacer, yo lo Si puedo ella lo hacer. puede hacer, yo puedo hacerlo. Gracias. Una, dos, tres. In 1993, I came to Mexico when it opened, and that's when I met Erika, I believe, right? Yes, en 1993 yo estuve en México y es cuando yo conocí a Erika. One of the people on my team was Gloria Nava. Una de las personas que estaba en mi equipo, Gloria Nava. I did not sponsor her. Yo no la patrociné a ella. She was in my 7th level below me. Ella estaba en mi nivel número 7, bajo de mí. I met her when she was gold at a convention in California. Yo la conocí a ella cuando ella era oro en una convención en California. And she basically told me, I'm serious about Nikken
and I expect you to come help me in Mexico. Y ella me dijo muy seriamente, yo estoy muy en serio haciendo este negocio de níquel y espero que tú vengas a apoyarme acá en México. Of course, I said, yes, yes. Por supuesto, dije, sí, sí. Because when you have someone with such high desire, you want to help them. Cuando tú encuentras una persona que tiene tantos deseos de tener éxito, obviamente tú tienes que ir a apoyarla. She has one of the largest networks in Latin America, many diamonds and royal diamonds. Ella tiene uno de los negocios más grandes en Latinoamérica con muchos diamantes y diamantes reales. I don't want you to get sick of this, but we're going to do one more time. If all those people, if they can do it, so can I. Repeat after me. Por favor, no quiero que se Y enfermen. Ellos pueden, yo también. Ellos pueden, yo también. Ellos Si pueden, ellos yo pueden, yo también puedo. Remember that. You are capable of doing that. Recuérdenlo, ustedes son capaces de lograr esto. Muchas personas rápido. Get your business going like a rocket. Por favor, consigan a mucha gente para que pues, su negocio pueda despegar rápidamente. Now, everybody has a different life, different responsibilities. Some can go faster, some have less time. Do whatever you can. Todas las personas tienen sus vidas haciendo cosas diferentes. Algunos tienen mucha responsabilidad y tienen menos tiempo. Otros tienen más tiempo. Así que hagan lo que ustedes puedan, como puedan. I want to share a short story with you called the campfire story. Quiero compartir una historia con ustedes, una historia corta, es de Campfire Story. There are two people who are going to be camping and sleeping in the woods tonight. Camper A, Camper B. Hay dos personas que van a estar acampando en el bosque, la persona A y la persona B. It's getting dark and Camper A wants to make a fire. Y se está oscureciendo en el bosque y la persona A que está acampando quiere hacer una fogata. He takes a stick, lights it, and puts it down on the ground. Toma un palo, lo prende y lo entierra en el suelo, en la tierra. He takes another stick, lights it, and puts it down on the ground in another place. Prende otro palo con fuego y lo pone en la tierra también, en otra parte. He does this over and over, and he's got 20 sticks all apart from each other, burning. Y esto lo hace una y otra vez y una y otra vez hasta que tiene un montón de palitos encendidos con fuego enterrados en el suelo. Of course, they all go out pretty quickly. The fire goes out. Por supuesto que rápidamente estos palitos se apagan. So Camper A spends the night cold and alone in the woods. Y la persona A pasa toda la noche muerta de frío solo ahí en el bosque. Camper B takes a lot of sticks, puts them together in a pile. La persona B toma un montón de palos y los coloca todos juntos, como una pila. And he lights it up and they start burning and getting hot. Y los prende y todos comienzan a quemarse y se produce una fogata. And he adds bigger sticks and bigger pieces of wood on top. Y él agrega más palos y palos más grandes. It makes such a big fire, so much heat, other people come and they have a party together. Y la fogata de él estaba tan grande que otra gente de otras partes vinieron y tuvieron una fiesta. An important question. Una pregunta importante. Who would you rather be, Camper A or Camper B? ¿Quién te gustaría a ti ser? ¿La persona A o la persona B? B. B. B, correcto. And so that's sort of a story of why you want to share Weekend with many people, sponsor many. It creates a lot of heat and energy and light. Esa es la historia, por eso tú quieres tener que compartir Weekend con mucha gente, porque eso va a crear un buen ambiente de mucha como emoción. When I shared Weekend with many people in my first 90 days, about 90 people, I sponsored 20 out of those 90. Cuando yo recién inicié Weekend, compartir con
hablé con 90 personas y de esas 90 personas inscribí. How many people did you sign up? I signed up about 20. Firmé, de las 90 firmé a 20 personas. Ingresaron 20 personas. Of course, I sold some products, but I signed up 20 consultants. Por supuesto, también vendí productos a algunas de esas personas, pero sí firmé a 20 personas como consultant, ¿cómo se dice la nueva forma? Como influencers. Influencers, gracias. Out of the 20, only about 4 or 5 were active every week, every month. De los 20, 4 o 5 estaban activos cada mes. So you want to find at least 4 aces as soon as possible. Así que tú quieres encontrar 4 ases lo antes posible. These are people who are self-motivated, they're active, they're excited, they're interested. Estas personas, los 4 ases, son personas que están motivadas ellos mismos, que son emocionantes, que son activos. If you're calling them over and over and asking them to buy products, asking them to do something, and they're not one of those aces. Si tú estás continuamente llamando a tu gente, diciéndole que compren producto o que participen, y tú los tienes que estar continuamente llamando, ellos no son tus ases. Now, when you sponsor people, you do everything possible, many ABCs, help them order products, help them get started. Cuando tú patrocinas a tu gente, tienes que ayudarle en todo lo que sea posible, ayudarle a colocar una orden de producto, ¿cómo se dice? Enseñarles, ¿ya? Hacer todo lo posible para que ellos aprendan. Lo más rápido. Yeah, people are different. Some will do more, some will do less. Ya, toda la gente es diferente. Algunos van a hacer más, otros van a hacer menos. I'm going to talk to you about an important concept called 2 stories. Ahora les voy a hablar sobre un concepto bien importante que se llama 2 historias. 2 historias de los farmers. Historia? Historia, sí. Let's say, Erica, I tell you about Nikan, and you ask me, well, how much money are you making? And I say, well, I've been doing it 5 years and I made $18 last month. Entonces yo le hablo con una persona, él me dice, Erika, yo estoy haciendo Niken y lo estoy haciendo por 5 años. Y tú me preguntas, ¿cuánto dinero has hecho? Y yo te digo que hice $18 el mes pasado. Would that excite you to join my team? ¿Eso te emocionaría o te darían ganas de unirte a mi equipo si te digo que hice $18 el mes pasado? Probably not. Posiblemente no. Now, when you're getting started, people will ask you, what are you making? And you can say, look, I'm just getting started, but my sponsor is doing well and their sponsor is doing very, very well. Si tú invitas a alguien y la persona te dice, bueno, ¿cuánto tú estás haciendo? Tú le dices, mira, yo estoy recién empezando, pero la persona que me invitó a este negocio le va bastante bien y la persona que lo patrocinó a él le va aún mejor. So in the beginning, you'll tell the success of your sponsor and their sponsor. Entonces al comienzo tú cuentas la historia de éxito de tu patrocinador y del patrocinador de tu patrocinador. But as soon as possible, you want to have a good income story. I started 90 days ago and I just made a check for $500. Pero tú también quieres producir un buen ingreso lo antes posible. Comencé 90 días atrás y ya estoy haciendo un cheque de, no sé, $200 o $500, lo que sea. Tienes que tener éxito lo antes posible. Of course, 2 stories. The first one is the product story, and that's easy. Son 2 historias. La primera es la historia de los productos y esa es fácil. I used this product, I used that product, I felt better. My mother, my children, that's very simple to do. Entonces, contar una historia es muy simple. Tú le dices, yo usé este producto, usé el otro producto, mi mamá se sintió bien. Eso es algo fácil de contar. But you want to develop a good income story as soon as you can so you can be a magnet and attract more people. Pero tú también quieres construir o hacer una historia de éxito con tus ingresos. De esta manera tú puedes atraer más gente. And so by creating momentum and finding a few very active, strong leaders, that will help you create the income story too. Pero al crear momentum o movimiento en tu grupo, eso también te va a ayudar a atraer más gente a tu línea.
Let me tell you about the story of two farmers. Déjame contarte la historia de dos granjeros. Two farmers, and they both have cows. Hay dos granjeros y los dos tienen vacas. Farmer A is not happy with the amount of milk that his cows make. El granjero A no está contento con la cantidad de leche que sus vacas están produciendo. So he's trying everything to get them to produce more milk. Entonces él hace todo lo posible para que sus vacas produzcan más leche. He talks to them and sings to them at night. Él habla con las vacas, le canta en las noches. During the day, he plays Mozart music, so they're relaxed and happy. En las mañanas le toca la música de Mozart para que ellas estén relajadas y puedan producir leche. He tries everything, but the cows don't make more milk. Él trata todo lo posible para que estas vacas produzcan más leche, pero no, ellas no producen más leche. Maybe his cows are more relaxed, happier, but not producing more milk. Quizás las vacas están más relajadas y más contentas, pero no están produciendo más leche. That's farmer A. Farmer B does something different. El granjero B es diferente. You want to know what he did? ¿Quieren saber lo que él hizo? He got more cows. Él obtuvo más vacas. With more cows, he made more milk. Con más vacas pudo producir más leche. It's so simple, it's silly, right? Es simple, quizás medio tonto, ¿no? So the story is, the bigger the network, the more production and the more volume and the more income. Entonces la historia es, mientras más grande sea tu red de mercadeo o tu grupo, más vas a producir y más ingreso vas a obtener. The bigger the network, the bigger the check. Mientras más grande sea tu grupo o tu red de mercadeo, más grande va a ser tu cheque. Momentum, impulso. Momento, el impulso. Yes, impulse, el momento. Momentum. I don't know if you can see it, but it says AOMA, A-O-M-A. No sé si ustedes lo pueden ver, pero ahí dice A-O-M-A. In English, it means all out massive action. Okay, en inglés sería all, todo, O, what is O? All out. Out. Afuera, más acción, o sea, haciéndolo todo mientras más rápido puedes tener más acción. Sería más o menos así. Momentum. So whatever you can do with your lifestyle, your obligations, be as active as you can for the next 90 days. Many ABCs. Sea como sea tu vida, todos los compromisos que tú tengas, sea como sea, pero trata de hacerlo y de estar lo más activo dentro de los próximos 90 días, ¿ya? You're going to sell products and you're going to sponsor people. Tú vas a vender productos y vas a patrocinar gente. As soon as you sponsor someone, help them to sponsor others. Very important. Apenas tú patrocines a alguien, ayúdala a esa persona a patrocinar a alguien. Eso es muy importante. If you just sponsor people and expect them to run on their own, you'll be disappointed. Si tú patrocinas a gente y esperas que ellos lo hagan solo, no va a estar muy contento tú. So you're going out and you're talking to one or two people a day. Entonces tú sales y hablas con una o dos personas al día. But you're going into action and you sponsor some people and they sponsor some people and now you're going a little faster. Entonces tú patrocinas a una persona y esas personas patrocinan a otra persona, ya empiezas como a correr. You keep doing that and eventually you have a team. You're not alone anymore and you're moving quicker and with more energy. Entonces tú sigues haciendo esto y tu equipo comienza a crecer, ya no estás solo y empiezas a moverte y se produce más energía y no estás solo. This could happen in a couple of weeks, a couple of months. I don't know. Esto puede que pase quizás en un par de semanas, quizás en un par de meses, no lo sé. Success is inspired by the strength of many. El éxito está imperado por la fortaleza de muchos.
If you look on the right, it says, be a leader. Si ustedes miran a la derecha, dice, sé un líder. Go wide. Eh, eh, a lo ancho. Sorry. And to go wide means to sponsor 10, 15, 20 people as quickly as you can. Y crecer hacia lo ancho significa patrocinar 15, 20 personas lo antes que tú puedas, lo más rápido que tú puedas. And the reason you do, because nobody, even I, cannot tell you who's going to be successful and stay with the business. Y nadie, y te digo esto, que es importante patrocinar hacia lo ancho, porque nadie te puede decir, ni siquiera yo te puedo decir cuáles de las personas que tú has patrocinado va a ser exitosa, va a ser un líder, ¿no? Remember, it's not what people say, it's what they say and do that matters. Recuerden que no es lo que la persona diga, sino lo que importa es lo que la persona va a hacer. Also on the right side, it says, go deep. También en la parte derecha dice, anda en profundidad. So when you help your people to sponsor, help them to sponsor sorry, let's say you sponsor Maria, help Maria sponsor 3, 4 people. Ok, entonces cuando tú patrocines a una persona, ayuda a esa persona a patrocinar a otras personas rápidamente. Por ejemplo, María patrocina a una persona y ella puede conseguir unas 2 o 3 personas también. Y están patrocinadas bajo María. And let's say Maria sponsors Jose. Digamos, María patrocina a José. Help Jose to sponsor people as well. Ayuda a José a patrocinar personas también. And let's say Jose sponsors David. Digamos, José patrocina a David. I've always worked with people in lower levels, not just the ones I sponsored. Yo siempre trabajo con gente que están en niveles más bajos, no solamente con la persona que yo he patrocinado. You'll build a much stronger team. De esta manera tú puedes construir un equipo más fuerte. And if I help David, that's going to help Jose to make some money, right? Y si yo ayudo a David, obviamente eso va a ayudar a José a hacer más dinero, ¿verdad? And his sponsor is Maria. If David and Jose are active in building, is Maria making money? Yes. Y su patrocinador es María, ¿verdad? Si José y David están produciendo, eso va a ayudar a María, ¿verdad? And if Maria's making money, I'm making money. Y si María está produciendo dinero, yo estoy produciendo dinero también. When people are making some money, they're staying in the business. Cuando la gente está produciendo dinero, la gente se queda en el negocio. You want to help them to stay in a business long enough so they get very good at it and build a big team. Tú quieres ayudarles a ellos que ellos estén en el negocio el tiempo suficiente para que ellos puedan construir un buen equipo. So make sure you write this down. Así que por favor tomen nota de esto. Number 1, go wide, sponsor many people personally. Número 1, patrocina mucha gente a lo ancho, patrocina bastantes personas directamente bajo de ti. Sponsor 15, 20 or more to find at least 4, 5, 6 active people right away. Quizás te va a tocar patrocinar 15, 20 personas y de esas 15, 20 personas vas a encontrar 4 o 5 personas que van a ser muy buenas para hacer el negocio. And that could happen in a month or 2 or 3, I don't know. Y quizás eso pueda pasar el primer mes, segundo, tercer mes, no lo sé. Every person you sponsor, help them to start their business with ABCs. A cada persona que tú patrocines, ayúdalos a ellos a hacer el ABC. Here's a great line at the bottom of that page. Build an empire of empire builders. Acá hay una cosa muy buena que dice abajo, construye un imperio con personas que sepan construir imperios. When you have a large team, I call that mega momentum. Cuando tú tienes un equipo grande, yo llamo a eso mega momentum o quizás mucho movimiento. It's like having a jet plane pulling you on water skis. Es como tener un avión que te está tirando y tú estás en un esquí de agua. I'm very grateful for what Niken has brought to me and my children and my life. Estoy muy agradecido por lo que Niken ha traído en mi vida y a la vida de mis hijos. I have a great feeling of freedom and gratitude, been able to take my family around the world.
tengo un gran sentimiento de gratitud porque he tenido la oportunidad de llevar a mi familia alrededor del mundo. Before we finish, I just want to go over a couple of things that we talked about earlier. Antes de terminar, quiero volver a mencionar algunas cosas que yo dije anteriormente. Number one, get involved, stay involved, never, never quit. Uno, involúcrate y trabaja ahí y nunca desistas, nunca pares, nunca te rindas. Once again, you're a teacher more than you are a seller, so write these down. Tú eres un profesor más que un vendedor, así que por favor escribe esto. Number two, know your why and how much do you want it? Build your desire. Número dos es, tienes que saber el por qué te involucraste con Niken y tienes que y saber cuánto tú lo quieres y trata de quizás estudiando, crecer este sentimiento, el por qué. Maybe you want to make more income to feed the family. Quizás quieres hacer más ingreso para tu familia. Or to get a new car so you can have a safe car to drive your family in. O quizás comprar un nuevo auto, un auto más seguro para llevar a tu familia. Or to live in a better neighborhood that's safer and nicer. O quizás vivir en una mejor vecindad que es más segura. Maybe you want to explore what you're capable of. How far can you go as a person? O quizás tú quieres explorar cómo puedes ser tú como mejor persona. Remember, if they can do it, so can I. Y recuerden, si ellos pueden hacerlo, yo también puedo. Know and use the cash flow quadrant, very important. Aprendan y entiendan el cuadrante de dinero del que estuve hablando. Once you understand how powerful our business is, that should be a motivating factor. Cuando usted entienda lo poderoso que es nuestro negocio, ese debe ser un factor motivante. Read the books, Go Pro and a 4-year career. Lean el libro que les mencioné antes, el GoPro, y el de 4 años, de la carrera de 4 años. Do something every day to feed your brain and to feed your heart. Haz algo todos los días, algo para alimentar tu cerebro y tu corazón, todos los días. The more you understand, the easier it is to explain Niken to others. Mientras más entienda, más fácil va a ser de explicar a Niken a otras personas. And the more you believe in your heart, the more persistent and effective you will be. Y mientras más tú creas lo que está en tu corazón, vas a ser más persistente y lo vas a hacer mejor. Remember, the bigger the network, the bigger the check. Recuerden, mientras más grande sea tu línea, más grande va a ser el cheque. You want to find several key people and nobody knows who they are. We have to see what they do. Recuerden que ustedes quieren encontrar varias personas que son clave. Nosotros no vamos a saber quiénes son, pero tú tienes que encontrar esas personas. So we want to launch our business like a rocket or an airplane. Muchas personas rápido. Entonces nosotros queremos que nuestro negocio despegue rápidamente, así como las naves espaciales. Tenemos que hablar con muchas personas. Because we want to find a few, 3, 4, 5 or more serious business builders now. Porque queremos encontrar rápidamente 3, 4, 5 personas que estén muy en serio, que sean serias para hacer este negocio. Remember the 2 key business building concepts. Recuerden las 2 claves para el concepto de negocio, para construir un negocio. Go wide to find, sponsor many people to find those who want to go now. Patrocina a mucha gente directamente bajo de ti para, can you repeat that please, Bob? Yeah, sponsor more people to find those who are ready to get active now. Entonces patrocina a mucha gente directamente de ti para que encuentres las personas que están listas para despegar junto contigo. When I say wide, it's like a line. You're here, and here's a line underneath you. Entonces cuando yo digo a lo ancho, se refiere que las personas van a estar directamente bajo de mí. So if you're one person and you sponsor 3 people,
that line is 3 people wide, 3 wide. Entonces, si tú estás aquí, tú eres una persona y vas a patrocinar a 3 personas, tu línea a lo ancho va a tener 3 personas. If you sponsor 10 people, you're 10 wide. Entonces, si tú patrocinas 10 personas, vas a tener 10 personas a lo ancho. Go 15 or 20 wide as soon as you can, also helping people to sponsor. Ok, entonces trata de patrocinar 15 o 20 personas a lo ancho lo más rápido posible y ayudarles a esas personas a patrocinar personas también bajo de ellos. And the second idea, go deep. Segunda idea es ir en profundidad. I did not sponsor any diamonds or royal diamonds. They were in my 2nd, 3rd, 4th, 5th levels. Yo no patrociné a ningún diamante o diamante real directo. Yo lo encontré a ellos en el 2º, 3er, 4º y 5º nivel. I worked with them as if I sponsored them personally. Sí trabajé con ellos como si yo lo hubiese patrocinado directamente. Remember the 2 stories, the campfire story and the 2 farmers and the cows. Y recuerden la historia que les conté, esa es la historia de las personas que están acampando y la historia de los granjeros con las vacas. And some people will say finally that, you know, I'm not a business person. I'm not a salesperson. Y algunas personas le van a decir, yo no soy una persona que es buena para hacer negocio o no soy un vendedor. And I tell them, did you ever get married? Y yo les pregunto a ellos, ¿usted alguna vez se casaron? And they often say yes. Y muchas veces dicen sí. And I say, well, you made one very big sale there, didn't you? Y yo les digo, realmente tú hiciste una gran venta ahí, ¿verdad? Did you ever have to teach your children to be nice people and to eat their vegetables? ¿Tú le enseñas a tus hijos a ser personas amables, buenas y a comerse sus vegetales? All those things require the conveyance, sharing an idea that you believe in, right? Todas estas cosas se trata de compartir ideas en las que tú crees. So we're all in sales, whether we're sharing a good book, a movie, a restaurant, an idea. The key is, do you believe in what you're talking about? Entonces todos estamos vendiendo algo continuamente, ya sea un libro que tú compartas, una idea que tú compartas, un producto que tú compartas, todos estamos vendiendo. If you do all these things and get active and learn every day with books and videos, you will become a better presenter and believe in what you're doing. Si tú haces esto todos los días, estudias, aprendes, lees un libro, vas a hacerte un mejor presentador y vas a ser un mejor distribuidor. One final concept is that network marketing and doing Nikan is, in my opinion, is a lot like driving a car. Y el último concepto que quiero compartir con ustedes es que hacer Niken es como manejar un auto. How many of you can drive a car? ¿Cuántos de ustedes pueden manejar un auto? Most people can. La mayoría de las personas pueden. But do you ever hear anybody saying, oh, no, I can't drive a car. I'm a teacher. ¿Usted ha escuchado alguna vez que una persona dice, no, yo no puedo manejar un auto, yo soy un profesor o profesora? Oh, no, I'm a house cleaner. I can't drive a car. O otra persona dice, no, yo limpio casa, yo no puedo manejar un auto. So the things we talked about in this presentation are all the skills you need to drive the Nikan car. Las cosas que nosotros hablamos en esta presentación son todas talentos que uno tiene que tener o que uno puede desarrollar para manejar el auto de Niken. And so basically anybody can do it if they really want to and they stay with it long enough. Entonces, básicamente, todo el mundo puede hacer esto si están el tiempo suficiente y si saben aplicar las cosas que han aprendido. So make a decision if you're not in Nikan to get started. Entonces, tomen la decisión. Si ustedes todavía no están en Niken, comienza. If you are in Nikan, make a decision to move faster, to build a bigger team, to help more people with a big network. Y si estás en Niken, toma la decisión de ir más rápido, involucrar a más gente y ayudar a más gente y que tu equipo sea más grande. So decide, because you have the power in your hands. You really do.
Entonces toma la decisión porque el poder está en tus manos. Tú lo tienes, de verdad que lo tienes. Remember, in every country, less than 1% of the population has heard of Nikken. Recuerden que en cada país donde Nikken está, menos del 10% de la población ha escuchado sobre Nikken. The population grows faster than we can ever penetrate it. La población de los países crece más rápido de lo que nosotros, de que Nikken pueda penetrar en ese país. So there's always a limitless opportunity to build a big network wherever you are. Entonces siempre existe la posibilidad de crear tu negocio, de que tu negocio crezca en forma indefinida, donde tú estés. I love what you're saying in Costa Rica, pura vida, and I say pura vida con Nikken. Me encanta lo que dicen en Costa Rica, dicen pura vida, y yo digo pura vida con Nikken. Muchas gracias. I hope this helps you. Espero que esto les haya ayudado, y gracias. Okay, I'm gonna give the screen back to you. Mónica. Monica? Sí, muchísimas gracias, Bo. Me gustaría, si alguien tiene algún comentario o pregunta, que abran su micrófono y directamente le digan a Bo. You want to take some questions? Anybody have any questions? But it's always a pleasure to learn from you both. There's always something new, and maybe you say the same, but it's new for me because it depends of the moment that I'm living that I catch the idea. So thank you very much. De nada. We can do this more often. If you want to do it once a month or every 2 or 3 months, whatever you need. And all of you people watching, contact Monica or Laura. They can help you. Contact me. So I'm available to help you. Thank you. Thank you. Thank you very much. You're very welcome. I hope this helps you. Go out there and help a lot of people and create some momentum. Oh, what are the 3 magic words? ¿Cuáles son las 3 palabras mágicas? Mucha. Yo puedo. Muchas personas rápido. Correcto. Excuse me, Bo. Bo, hi. Hi. From Zapotlán de Juárez Hidalgo. You're welcome. May I have the speech of you for giving to my group to new people? They can hear you, listen to you. The conference, your speech, so was very incredible, very amazing. And please give us the speech of you for giving it to the new influencers, the people we have in our groups. Please, maybe it is possible. Yes. I'm not sure if I understand what you'd like. The speech, the conference you give us in this moment, maybe the digest of your speech. We have we can have with us for other people listen to you. Please, maybe it is possible. Yes, it is possible. Also, I think Laura and Monica has videotaped this. This presentation has been recorded too. Oh, thank you. Ruth, ¿te gustaría también tener la presentación que nos dio él o el video grabado? Pues si es posible todo, por favor, qué pena. Digo, porque si es posible él todo. ofreció compartirnos la presentación y cuando acabe el video, la liga también se comparte con mucho gusto. Ay, perdón, es que llegué un poco tarde. Ok, está bien. Sí. A lot of thank you, Bob. We love you in Mexico. You come soon, please. Yes, someday I'll be back. I miss coming to, I miss going anywhere now. But for now we can use Zoom. Mexican people love you here.
You can contact me, and any of you want me to do a presentation for your team, I'll be happy to. Thank you, thank you. A lot of thank you. You're very welcome. Okay, everyone, thank you so much. I hope it helps you. Have a very good night. Thank you both. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para vos. Gracias, muchas gracias. Gracias. Thank you. Thank you. Good night. Good night. Gracias. Good Muy night, Bob. generoso, Bo. Muchas Thank you so gracias. much. Gracias, Mónica. Gracias. Estuvo padrísimo. Gracias, Mónica. Gracias, Erika. Moni. Gracias Qué a bonitas todos. ideas, Gracias, Mónica. Erika. Síguele, Gracias, Moni, Lau. síguele, tú puedes. Ahora que nos traiga Alan. a Gracias. ¿a quién? Moni. A Ben. Ben va a estar dentro de 8 días. Ben Ven Woodward. good work. Ah, Wow. qué bueno. Dave dentro de 15. ¿Quién? ¿Quién? Dave. Ah, Dave Johnson. Dave Johnson. Gracias, Dentro de- Moni, está padrísima tu idea y la verdad es que nos motivas muchísimo. Sí. Pues Sí, gracias son un... a ellos que han sido tan generosos en aceptar y no ponen ningún pero. Ay. Han aceptado el día, la hora, todo. Han sido muy generosos todos. Sí, la verdad estuvo padrísimo. Qué padre. porque Les la verdad- encanta que estar Esto es como Niken. que están muy abiertos a dar, ¿no? Esto es Niken, realmente debemos de aprender Sí. de ellos porque esa sencillez y ese cariño con que lo hacen, debemos de aprender de eso, porque eso es lo que nos hace crecer. Sí, de verdad que sí. Lo disfrutan. O sea, es algo que disfrutan el compartirlo, ¿no? Bien. ¿Eh? Nosotras también. Sí. Ay, qué rica sobre tu sopa. Qué ¿Echaste padre. papa? Muchas gracias y buenas noches a todas. Y mañana Buenas noches. nos vemos en otro Zoom. Y también muchas gracias a Erika por la traducción. Gracias, gracias Erika. Gracias, Erika. Buenas noches para Mónica. todos. Gracias, Erika. Bye, chicas. Por la señal. Bye. Noches, Buenas chao. noches. Buenas noches, gracias. Gracias, Lau. A ti, Mónica, por traernos todas estas luminarias tan lindas. De verdad. Qué padre, qué buena idea. Fíjate, de una idea así se fue haciendo y ya todos los jueves tenemos mucho aprendizaje. Exacto. ¿Verdad? Gracias a eso conocí a Erika y a Alan, que yo no los conocía también. Ujú. Padrísimo. Buenísimo. Bueno, pues yo creo que finalizamos para que se quede grabada y compartir la liga después. Ok, y tengo la presentación, la mando a los grupos, ojalá que quepa se pueda por WhatsApp. Y Ok. tengo el- Perfecto. Ya hagan el canal de YouTube para subir los Zooms. Sí, para subir todo lo que hemos grabado. Ujú. Perfecto. Para que lo Bueno, vaya guardando. ahora sí, 1, 2, 3. Buenas noches. Buenas noches, hasta Gracias. luego. Bye, bye. Bye, Arce. Bye. Adiós, Mónica. Adiós a todas. Adiós, buenas noches.